Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar mucho sobre cómo reconocer los alimentos saludables. En algunas ocasiones sabemos que algunos alimentos se ven extremadamente deliciosos, pero no sabemos si en realidad suelen ser saludables. O algunos otros tienen una apariencia un poco áspera, sin embargo, los nutrientes que aportan para nuestro organismo son lo suficientemente importantes para poder darnos una excelente calidad de vida. Y muchos de nuestros problemas crónicos degenerativos se basan principalmente en esto, en nuestros hábitos alimenticios. Y es por ello que el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Adriana Cortés, quien nos acompaña en vivo desde Colombia, justamente para hablarnos de cómo reconocer un alimento saludable. La doctora Adriana Cortés se graduó de Medicina de la Universidad Javeriana en el año 2002 y tiene una maestría en Salud Pública Internacional con honores de la Universidad de Sydney en Australia. Es graduada del Certificado de Nutrición del Centro de Estudios en Nutrición de T. Colin Campbell en asociación con E. Cornell. En el 2017 se convirtió en la traductora oficial de español de la página del Dr. Campbell. Durante los últimos años se ha desempeñado esta responsabilidad junto con su equipo y han logrado traducir más de 660 artículos sobre alimentación óptima para el ser humano. La doctora Cortés también está certificada por el programa The Star Solution Certification del Dr. McDougall's Health and Medical Center. En el 2015 decidió fundar Bien Plantado, una iniciativa de salud pública para educar al público sobre la nutrición. Y a través de esta empresa ha educado a más de 2,000 personas en Latinoamérica sobre una alimentación óptima y ha ayudado a más de 300 personas a revertir enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, ciertos cánceres, sobrepeso, obesidad, entre otros. Hoy es miembro de la Junta Médica Asesora del Centro de Estudios en Nutrición de T. Colin Campbell y pues el día de hoy se encuentra con nosotros. Doctora Adriana, qué gusto conocerla, qué gusto saludarla y bienvenida a esta transmisión de nuestro webinar en vivo. Tenemos el día de hoy un video muy interesante. Si nos quiere hablar una generalidad de lo que vamos a tocar a lo largo de este webinar, por favor. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, y muy buenas tardes a todos. México lo tengo aquí en mi corazón, soy colombiana, me encanta México. He tenido la oportunidad de compartir con muchas personas mexicanas y me encanta la cultura. Me encanta la comida y son un país demasiado rico en alimentos saludables. Precisamente el seminario de hoy es para enseñarles sobre 8 criterios que a lo largo de todo este conocimiento sobre nutrición, este descubrimiento y aprender de los científicos más importantes en nutrición en el mundo, he identificado 8 cosas que deben tener los alimentos en su presentación original, en su mismo paquete. Son criterios muy fáciles, que ustedes se dan cuenta que si algo que ustedes les presentan al frente no cumple 8, sino 7, 6, 5, 4, ahí va perdiendo su valor nutricional de una forma bastante importante. Y lo más claro, no va a interactuar con este templo tan hermoso que tenemos como cuerpo humano de una forma ideal, de una forma perfecta. Y ahí es donde empiezan a aparecer todas las enfermedades crónicas. Entonces, este es el pequeño resumen, pero para no arruinarles, vamos a tener el video explicándoles paso a paso y aquí estaremos pendientes para las preguntas. Muchísimas gracias. Pablo, adelante. Hola a todos, soy la doctora Adriana Cortés, fundadora de Bien Plantado. Te felicito por tener la proactividad de encontrar información veraz sobre una alimentación óptima para tu salud y la de tu familia. Te quiero dar la bienvenida a esta conferencia gratuita, donde aprenderás cómo reconocer un alimento saludable de uno que no lo es.
entenderás los 8 criterios que siempre debes tener en mente a la hora de escoger los alimentos que te ayudarán a construir una salud ejemplar o a recuperarla si ya la has perdido. Bienvenidos. Entonces vamos al tema de hoy. ¿Ustedes cómo reconocen algo realmente nutritivo? Entonces la idea es que ustedes van a empezar a reconocer algo realmente nutritivo por medio de 8 criterios y se van a sorprender. Oiga, esto es muy fácil, pero no es tanto los criterios, sino que entender que todos estos criterios deben estar en un solo alimento, o sea, en su propio paquete original. Los criterios son estos: debe tener los macronutrientes. Entonces, ¿cuáles son los macronutrientes que tenemos en nuestra alimentación? Es un alimento que debe tener proteínas en forma de aminoácidos, debe tener carbohidratos y debe tener también presencia de grasas buenas, no grasas saturadas ni grasas trans, ni grasas ultraprocesadas. Debe tener acá también los micronutrientes. Entonces acá va el cuarto: debe tener presencia de vitaminas a los niveles que nosotros lo necesitamos para funcionar óptimamente. Debe tener también minerales y debe tener fitonutrientes. Entonces, esta palabra de fitonutrientes, pues nutrientes ustedes lo entienden, algo que nos nutre, pero fito viene de planta. Si no tiene fitonutrientes, no va a interactuar con el cuerpo humano. También tenemos el séptimo criterio, que debe tener agua. El agua es supremamente importante. Nosotros somos 70% agua, debe ser un alimento rico en agua y también debe tener algo que pertenece a la familia de los carbohidratos, pero se menciona aparte por su papel tan fundamental, y es la fibra. Entonces, un alimento realmente nutritivo debe tener todos estos ingredientes en un solo paquete. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué en un solo paquete y por qué yo no puedo poner en un plato la proteína, el carbohidrato, la grasa, el fitonutriente aparte? O comprar bolsitas malteaditas, pastillitas, suplementos, y aquí me llega la proteína, aquí me llega el carbohidrato. Ustedes tienen que entender que todo esto tiene que estar en un solo paquete. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una complejidad bioquímica muy particular cuando ingresa a nuestro cuerpo humano. Pero entonces, un momentico, y yo voy a volver a esa diapositiva, no se preocupen porque esa la voy a utilizar varias veces. ¿Cómo así lo que necesita el cuerpo humano? ¿Sí? Y entonces muchas personas dicen, o sea, es increíble porque pretendemos saber de nutrición, pero ni siquiera sabemos las cosas sobre el cuerpo humano. O sea, si queremos saber cuál es la nutrición óptima para nosotros, cuáles son los alimentos más saludables en comparación a los que no, pues para saber eso también necesitamos saber cómo funciona el cuerpo humano para saber el que necesita, ¿sí? Si sabemos cómo funciona y el que necesita, vamos a poder reconocer cuáles son los alimentos que van a interactuar con él óptimamente. Entonces, una pregunta sencillísima, todos la deben saber, ¿no? Porque todos tienen cuerpo, todos esta mañana amanecieron en un cuerpo, ¿sí o no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas células tienen ustedes en este cuerpo humano? Entonces, ¿cuántas células están en el cuerpo humano? Ustedes se levantan esta mañana, le piden a su cuerpo, le exigen que corra, que haya, que suba, que baje, que piense, que produzca, que comparta con la familia. Pues por lo menos debemos tener una base de conocimiento chiquitico, y es saber de cuántas están compuestas nuestras células. Nosotros tenemos de 30 a 40 billones de células. Si ustedes ven este dato en inglés, este dato se traduce a trillions, o trillones, pero es que en inglés es trillions. En español son billones, 30 a 40 billones de células. Entonces, como ninguno de nosotros ha tenido esta cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria, nosotros no tenemos y no entendemos la dimensión de este número. Por eso muchas personas decir millones o miles de millones o millones o miles o millones de millones, que eso no existe, o billones, eso es lo mismo. Entonces hay un ejemplo muy claro para que ustedes entiendan la dimensión de esto. Y el ejemplo es con el tiempo, porque nosotros los seres humanos sí entendemos el tiempo. Imagínense que ustedes pudieran sentarse a contar 1.000.000 de segundos. Ustedes se darían cuenta que se demoran 12 días contando 1.000.000 de segundos. Ahora vamos al siguiente número que tiene 3 ceros más, 1.000 millones de segundos. Ustedes se ponen a contar 1.000 millones de segundos, ustedes, ese cálculo es fácil, le ponen los 3 ceros de más, son 12.000 días, es decir, 32 años.
Pero si ustedes se ponen a contar 1.000.000.000 de segundos, que son los 3 ceros de más que le queda a este número, ustedes se darían cuenta que se demorarían 32.000 años. Es decir, ni esta ni la siguiente vida les alcanza. Y como estamos hablando de que tenemos más o menos 30, digamos, vámonos por lo más bajito, 30, ustedes se darían cuenta que la misma cantidad de células que tiene su cuerpo humano es la misma cantidad de segundos que hay en 960.000 años. Vuelvo a repetir eso para que a todos les quede claro. La misma cantidad de células que ustedes tienen en ese cuerpecito tan hermoso y divino que tienen, la misma cantidad de células que hay en ese cuerpo es la misma cantidad de segundos que hay en 960.000 años. ¿Yo por qué explico esto? Y es para que ustedes se vayan dando una dimensión de lo perfecto, maravilloso, y de lo complejo que es su cuerpo humano. Su cuerpo humano funciona como una empresa y esa empresa, imagínense, tiene todo ese número de empleados. Impresionante. Y como una empresa tiene departamentos de ventas, tiene departamentos de finanzas, departamento de despachos, departamento de inventarios, tiene todos sus departamentos, departamento comercial, de recursos humanos. Esos departamentos, claro, las personas en esos departamentos se comunican entre sí y también se comunican entre otros, ¿sí? Porque una empresa tiene que actuar conjuntamente. Así funciona el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano, hagan de cuenta, todas esas células son sus empleados, empleados que se comunican por diferentes formas, se mandan mensajes de texto, se mandan correos electrónicos, se encuentran cara a cara para hablar y tener reuniones, se mandan mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, se mandan mensajes por YouTube, se mandan mensajes por toda la cantidad de medios que ustedes se pueden imaginar segundo a segundo. Todos estos mensajes se llaman en el cuerpo las interacciones bioquímicas que suceden segundo a segundo en nuestro cuerpo humano. ¿Ustedes creen que nosotros como humanidad y como ciencia moderna conocemos a profundidad cómo funciona el cuerpo humano? ¿Ustedes creen que nosotros hemos tenido la tecnología para rastrear todas estas interacciones bioquímicas sucediendo entre esta cantidad de células, segundo a segundo? No. Ahora la pregunta que es más fuerte, porque esta sí es dura, esta es dura de roer. ¿Ustedes creen que nosotros conocemos los efectos adversos de todos los medicamentos que hay en el mercado? ¿Ustedes creen que a todos esos medicamentos les han medido todos los impactos que pueden tener en todas las interacciones bioquímicas del cuerpo humano? Como dice, mira, algunos, claro, los que midieron, los que no midieron, ni idea. Entonces, muy cómodamente la medicina le puso a estos efectos adversos cuando realmente lo que hay es efectos. Sí, que claro, claramente baja la tensión arterial, pero que también dañan su riñón. Ay, pues qué pesar, ¿no? Entonces a este le ponemos efecto adverso y a este le ponemos efecto real. Nunca, nosotros no sabemos esto. Miren, otra forma de la que yo les explico esta parte de la complejidad bioquímica es la siguiente. Yo aquí pretendo con todas estas líneas como que pintar todos los mecanismos, interacciones, comunicaciones que hay entre diferentes partes del cuerpo, que solamente el universo y Dios conoce cómo funciona eso. Y el ser humano, como al ser humano le queda tan difícil comprender en este momento en que se encuentra de su evolución, esta complejidad, o sea, nosotros no hemos explorado, apenas utilizamos menos del 2 o 3% de nuestro cerebro. Como nosotros no podemos entender y comprender esta complejidad, pues lo que ha hecho el ser humano últimamente, no últimamente, sino desde hace 100 años, es tratar de partir la información para entenderla, ¿sí? Cuando un niño no entiende algo, entonces lo destruye para mirar a ver qué puede entender y qué puede encontrar adentro. Pues eso es lo que ha hecho la humanidad.
Entonces encuentran cualquier parte del cuerpo humano, cualquier mecanismo, cualquier enfermedad y lo estudian. Dicen, listo, vamos a estudiar esto. Maravilloso, estudiemos, pero cuando se dan cuenta que van a estudiar un mecanismo o un proceso en el cuerpo humano, se dan cuenta que ese mecanismo tiene 30, 40 más mecanismos involucrados que se interactúan entre sí e interactúan con otras partes del cuerpo. Pero yo, como todavía no he descubierto la razón del cáncer, no he descubierto el gen de la obesidad, pues yo sigo partiendo para entender. Entonces llegué y cogen un mecanismo, un proceso y lo estudian, y cuando lo estudian a profundidad, oh sorpresa, se dan cuenta que hay 30 mecanismos moleculares no descubiertos antes que interactúan entre sí, interactúan con los anteriores e interactúan con otras partes del cuerpo. Pero como todavía yo no he encontrado la respuesta a mi pregunta, yo sigo partiendo, y cuando parto me doy cuenta que hay otros 40 más que se interactúan entre sí, interactúan con otros e interactúan con otras partes del cuerpo. Yo creo que ustedes ya saben para dónde yo voy. Esto es lo que ha hecho la ciencia humana, tratar de partir para entender hasta que encuentra, ¡wow! ¡Eureka! Encontré la molécula. Encontré el gen, encontré el mecanismo, encontré la enzima, encontré el nutriente que me va a explicar la causa del cáncer, la causa de la enfermedad cardiovascular, la causa por la cual existe la diabetes, etcétera, etcétera. Miren, yo no les digo que no necesitemos partir para estudiar y para entender. Lo que sí les quiero comunicar es que este punto de vista que el doctor T. Colin Campbell ha llamado muy apropiadamente como el punto de vista reduccionista, trato de reducir tanto todo hasta que encontrar una sola cosa, y quiero explicar que un mecanismo produce un resultado, es una vista muy miope de cómo funciona el cuerpo humano. Por el hecho de que yo no lo entienda, no significa que eso no exista de otra manera. Y esto es como pretender, ¿sí? Imagínense ustedes frente a una reserva forestal gigante y ustedes quieren entender el ecosistema de la reserva forestal. Entonces ustedes se van a estudiar la hoja 70 de la rama 50, del árbol número 120, de la hectárea número 20, de toda la reserva forestal. Y porque entendieron la hojita, ustedes ya van a sacar conclusiones de cómo funciona toda la reserva. No, pues buena suerte, pero es que sí no funciona. Por el hecho de que nosotros no lo entendamos no significa que no funcione de otra forma. El cuerpo no funciona así. Un mecanismo nunca explica un resultado, y esto fue lo que claramente el doctor Colin Campbell cuando él empezó a estudiar durante más de 30 años, porque él tiene más de 65, pero sus primeros 25 años, 30 años en laboratorio, y empezó a investigar que apenas investigaba un mecanismo y salían 10 más, y apenas entraba otro y salían 20 más, y era una complejidad muy difícil de entender. Él se dio cuenta que es una vista muy miope, y él se dio cuenta que es mejor entender el cuerpo de esta manera, que múltiples mecanismos producen múltiples resultados. Y así es que se debe estudiar la ciencia, así se debe estudiar la nutrición, así se debe entender el funcionamiento del cuerpo humano. Pero no, ustedes lo ven esto claramente representado en la práctica médica. Nosotros tenemos al cardiólogo que te mira una parte, el neumólogo que te mira otra, el endocrinólogo, el nefrólogo, el ortopedista, el pediatra, el geriatra, el endocrinólogo, y tenemos todos los ólogos, tratando de tratar una parte por sí sola, cuando lo que no reconocen es que nosotros somos múltiples interacciones funcionando de una manera completamente integral, completa. Por eso el doctor Colin Campbell le describió a esta forma de entender el cuerpo humano como holism. Y no solamente entender el cuerpo humano, sino entender la nutrición. Holism viene de la palabra whole en inglés. No es tanto como holístico, porque es que tiene la WH. Whole es entero, completo. Así debemos entender el cuerpo humano y así debemos entender la nutrición. Múltiples mecanismos, múltiples nutrientes produciendo múltiples resultados. Entonces,
ustedes al analizar esto de pronto se dan cuenta, oiga, y ni siquiera los científicos que le han dedicado toda su vida a la ciencia de la nutrición, a la ciencia de cómo funciona el cuerpo humano, saben con honestidad y con realidad cómo funciona el cuerpo humano. Yo, un pobre ciudadano de este universo, ¿qué voy a saber? ¿Qué voy a saber de cómo funciona el cuerpo humano? Y número 2, ¿qué es lo que necesita? Y miren, la respuesta es muchísimo más sencilla de la que ustedes se imaginan. Porque el universo no lo puso ahí, al frente de ustedes. Imagínense que ustedes estuvieran viendo el planeta por medio de su ventana. ¿Cuál es el color más predominante que ustedes pueden ver, al cual ustedes tengan alcance? Entonces no me pueden decir que ni el azul porque ninguno tiene alas, ni el blanco en las nubes porque ninguno vuela. ¿Cuál es el color más predominante al cual ustedes tienen alcance? El verde. Gracias. El verde. Y aquí lo había escrito, es con un color verde. El verde, y todo lo que venga en este verde, todo lo que crezca en la tierra, tiene la complejidad bioquímica para interactuar con el cuerpo humano, interactuar con la misma complejidad del cuerpo humano. Porque ustedes acá, vamos a devolvernos a la parte de cómo reconocer algo nutritivo. De pronto ustedes ven una pobre manzana que en las redes sociales le han dicho, eso tiene mucho dulce, no coma eso. Ustedes ven un pobre bananito que dicen, eso tiene mucho dulce, eso no se lo pueden comer los diabéticos. Ustedes ven una pobre papa que dicen en las redes sociales, eso engorda, eso es mucho carbohidrato, no lo coma. Pero lo que no ustedes están viendo, ¿sí? Ustedes solamente ven este aspecto externo, pero lo que ustedes no están viendo es que adentro todos estos alimentos que vienen de la tierra tienen toda una complejidad bioquímica maravillosa a partir de estos 8 criterios. Tienen proteínas, entonces nosotros tenemos diferentes aminoácidos que necesitamos para la formación de todas nuestras proteínas, 20, de los cuales 9 necesitamos obtener de la alimentación. Entonces todos estos tienen del conjunto de todos los aminoácidos que nosotros necesitamos, en la cantidad que nosotros los necesitamos. Tienen carbohidratos, ya depende del alimento, si son simples, si son complejos. Tienen la cantidad de grasas en la cantidad que lo necesitamos y las grasas buenas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. Tiene la cantidad de vitaminas, hay 13 identificadas, minerales, 21. Tienen alrededor de 25,000 fitonutrientes. 25,000 que ustedes no pueden ver con sus ojos. Tienen agua en el porcentaje maravilloso que necesita el cuerpo humano y tiene diferentes tipos de fibra. Entonces, imagínense, de 400,000 plantas que hay en el planeta Tierra, nosotros podemos comer más o menos 300,000. Y de esas 300,000 hay diferentes tipos de fibra que tienen un papel fundamental para el fortalecimiento de nuestro microbioma o nuestra microbiota o nuestra flora intestinal o las bacterias intestinales. Todo eso significa lo mismo. Y esto va a producir una salud de adentro hacia afuera inigualable. Entonces, ustedes ven una pobre papa, una pobre manzana, un pobre frijol, pero lo que están viendo es que adentro tiene toda esa complejidad. Entonces, empecemos. Si ustedes van a utilizar estos 8 criterios para escoger algo realmente saludable, empecemos a escoger lo que no es saludable. Y lo más fácil, el más rápido, el ejemplo más rápido son los carbohidratos. Entonces, un carbohidrato que es 100% procesado o refinado, como ustedes le quieran decir, ¿ahí quién está? Ahí está el azúcar, pero el de mesa, el azúcar blanco, el azúcar moreno. Y están todas las cosas que sean harinas o que tengan harinas blancas procesadas. Entonces, ¿qué hicieron con el pobre trigo, el pobre caña de azúcar? Miren, aquí es donde ustedes van a entender esto porque no interactúa bien con el cuerpo humano. Lo primero que se le va fue el agua. Lo segundo, la fibra. Eso es lo rapidito que se fue en el proceso de refinación. Después le quitan las proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fitonutrientes.
quitándole 25.000 y teniendo el descaro de después poner en el paquete que está refortificado con 3 o 4 fitonutrientes, cuando le quitaron 25.000, dejando algo que es 100% procesado en su forma más refinada. Pues el cuerpo recibe esto y dice, oiga, pero momentico, usted tiene algo parecido a lo que yo estoy acostumbrado a recibir durante los 300.000 años de su existencia, ¿sí? Pero, momentico, usted no es igual, porque a usted le falta el agua, la fibra, las proteínas, grasas, vitaminas, minerales y nutrientes. Yo no tengo ni idea qué hacer con usted, venga y lo guardo. Y en ese venga y lo guardo es cuando empieza a alterar todo el metabolismo de la glucosa, generando problemas como disminución a la sensibilidad de la insulina y después problemas más graves como resistencia a la insulina y diabetes. Ay, la culpa se la echan al banano, a la manzana, cuando realmente fueron los carbohidratos procesados. Y esa es una de las causas de la diabetes, porque la otra son las grasas saturadas. Ay, pero vamos con las grasas. Este es el que más me gusta porque porque por lo menos la gente sabe que, uy, sí, yo sé que el azúcar y las harinas son malas. Igual me las como, pero aquí ojalá que con esta explicación ya les quede claro que eso no tiene la complejidad bioquímica que necesita su cuerpo a partir de los alimentos para que interactúe perfecto con lo que ustedes son. Ustedes son una complejidad bioquímica impresionante, pero vámonos con las grasas. ¿Cuál es la grasa más procesada que nosotros la denominamos incluso saludable para el corazón? Esto le parece increíble a mucha gente. ¿Ustedes sabían que para una cucharada de aceite de oliva, la que te promocionan como que es el saludable del corazón, para una cucharada se necesita procesar 40 aceitunas? 40 aceitunas. ¿Tú cuándo te comes 40 aceitunas? Pero ¿cómo te comes de fácil una cucharada de aceite de oliva en cualquier preparación? ¿Qué es el aceite? Y pongo el que es más saludable. De ahí para abajo todos son terriblemente malos, incluyendo este. El aceite, cogieron las aceitunas. Lo primero que se le fue el agua, después la fibra, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fitonutrientes, dejando unos cuantos y te dejaron algo 100% grasa completamente líquida, completamente refinada. Es muy chistoso cuando uno le venden el aceite de oliva que no es refinado, eso es decir que una manzana no es manzana. Eso es, por definición, ya está procesado. El que dice que es el primer prensado también es malo, claro que sí. O sea, entre el primer prensado y tercer prensado es exactamente lo mismo. Le han quitado la complejidad bioquímica que necesita tu cuerpo humano, que la naturaleza viene desarrollando hace 300.000 o más años desde que nosotros existimos en este planeta. Es que ustedes, ¿cómo pueden pretender que el ser humano, ¿sí?, en los últimos 100 años, pues tenga la inteligencia y tenga toda la evidencia científica para producir alimentos que van a ser saludables cuando la naturaleza ya lo sabe, ya nos lo dijo hace mucho tiempo? ¿Y cuál es la alternativa? Muy fácil. No hay necesidad de... La gente me pregunta, ¿cómo se hace un arroz sin aceite? ¿Saben cuál es el secreto? Hacerlo sin aceite. Simplemente tengan una buena olla. Ustedes pueden utilizar caldo de vegetales para sofreír, ¿sí?, su cebolla, su ajo, lo sin comillas, y ya, listo, ustedes tienen un arroz completamente saludable. Pero esa ensalada era saludable hasta que le pusieron el aceite. Y el aceite de coco es peor. Tiene más grasa saturada que la misma manteca de cerdo. Es terrible, pero a ti te lo ponen como, uy, no, esto es buenísimo para el Alzheimer y esto. Ustedes tienen que, tenemos que todos, por favor, ser un poco más conscientes y selectivos con la información que nos están vendiendo algo y que tiene una venta detrás, ¿sí? Ustedes cuando han visto en las propagandas, el brócoli tiene sulforafanos que son uno de los mejores anticancerígenos que hay para combatir el cáncer. Ustedes no lo ven, porque es que no hay una empresa vendiendo brócoli detrás. Pero ¿cuántas empresas hay vendiendo el aceite de coco detrás? ¿Cómo fritar algo sin aceite? El air fryer, el horno, caldo de vegetales, hay muchas formas, ¿sí? Nosotros en Bien Plantado enseñamos la parte teórica y la parte práctica. Entonces, ¿quieren que sigamos analizando todos esos alimentos ultraprocesados? Ay, ¿quién ha ido a un gimnasio y le han recomendado? Pero venga, tranquilo, cómase esta proteína en polvo
cómasela en polvo porque usted va a tener más masa muscular simplemente por comer más proteína. Claro, es que esos entrenadores deportivos, ellos hacen estudiado una cantidad de nutrición que ustedes les recomiendan, mira, cómprate esta botellita que más que cuesta una cantidad, tiene 100% de proteína, ya sea de whey, de suero lácteo o así sea de alguna planta, de arveja, lo que sea. Esto es algo 100% proteína en su forma más procesada, porque le quitaron a esa arveja el agua, la fibra, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales, los fitonutrientes, lo dejaron desprovisto de su complejidad bioquímica para venderte algo completamente innecesario y es una 100% proteína en polvo, manipulando los contenidos de proteína que nosotros necesitamos en el cuerpo humano y que el doctor Colin Campbell ya vio una y otra vez que entre más del 10% de las calorías totales de la proteína, eso produce cáncer. Esto es tema y eso está en la parte de la masterclass, si ustedes quieren verlo. Porque entonces vamos con otro, uno que más puede procesar, el agua no lo puede procesar, ¿cierto? Vamos a procesar la fibra. Entonces, claro, te venden a ti el salvado de trigo. La fibra, obviamente la gente porque tiene algún tipo de resultado, porque en esta deficiencia de fibra, donde el 97% de la población tiene deficiencia de fibra, pues el intestino recibe un poquito y es agradecido, pero no significa que sea la forma ideal, porque esa fibra tiene que llegar con todo su paquete y la fibra está en todo lo que sea de las plantas, porque ese es el esqueleto de las plantas. Entonces esto es 100% procesado. Claro, le quitan el agua, las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, fitonutrientes, dejando algo que es 100% fibra procesada. Ahora, ¿a ustedes les han tratado de vender suplementos vitamínicos? ¿Sí o no? Claro, mira, cómprate esta vitamina, este suplemento, esta pastillita, este polvito, ¿sí? Cualquier cosa, estos suplementos, estos multivitamínicos. Y son tan descarados que te dicen esto tiene la misma cantidad de vitamina C que tienen 20 kilos de espinaca o 20, entonces cómetela en una sola pastilla. Esto es una falsedad y esto es tema de otra charla, pero lo que quiero que vean es que eso que hacen, o sacan una vitamina, un mineral o un fitonutriente que vieron que en los estudios científicos, las personas que tienen alto contenido de estos fitonutrientes en sangre, gracias a haberse comido los alimentos, tienen menor incidencia en la enfermedad. Entonces, como ven esos estudios, dicen, ¡ay, buenísimo! Sacamos ese fitonutriente, lo ponemos en una pastilla y lo vendemos. ¿Esto qué es lo que hace? Le saca de su contexto, le quita el agua, la fibra, proteínas, carbohidratos, grasas y deja solamente 1, 2 o 3. El más completo puede tener 120 cuando realmente nosotros necesitamos una complejidad de fitonutrientes con minerales, con vitaminas que aumenta el poder antioxidante hasta 500 veces más que lo que podría tener un suplemento multivitamínico. Entonces, esto es 100% procesado. Entonces, por ejemplo, el huevo no tiene agua, no tiene fibra, no tiene carbohidratos, no tiene vitaminas, pero si las tienen en un nivel 64 veces menos que lo que tienen las plantas, minerales, no tiene fitonutrientes, solo tiene proteína y solo tiene grasa, en un porcentaje altísimo. ¿A ustedes les parece que eso va a interactuar bien con su cuerpo humano? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les parecieron estos 8 criterios? Por eso yo les digo, a la gente que participa en mis masterclasses y a la gente de mi comunidad, tienen esto pegado a la nevera. Entonces ustedes dicen, ¿esto sirve o esto no? Porque va a interactuar con mi complejidad bioquímica o no va a interactuar. Ya hablamos de cómo funciona el cuerpo humano, ya hablamos del impacto del reduccionismo y de entender el cuerpo humano desde un punto de vista reduccionista es algo muy miope y muy peligroso. ¿Cómo reconoces una comida procesada? Ustedes ya lo ven. Si no tiene alguno de sus componentes esenciales de los 8, no. Y aquí, entonces, carbohidratos procesados, harinas blancas, azúcar blanca, morena, cereales procesados, fatales para nuestro cuerpo. Proteínas en polvo, fatales. Grasas procesadas, aceite, cualquier aceite, fatales. Vitaminas, minerales, fitonutrientes procesados, suplementos multivitamínicos que les prometen acabar con todos sus males con solo comerse la botellita, fatales. Fibra procesada, el salvado entra entre los procesados. La conclusión de esta charla,
Los alimentos en su forma más parecida a cómo crecieron de la tierra son los que van a tener esa complejidad bioquímica que necesita su cuerpo humano para funcionar óptimamente. Alimentos que mantengan la fibra en su mayor cantidad, por favor. En el momento que se procese, empieza a procesarse, entonces uno puede consumir el arroz pop, las galletas infladas. No, eso ya le quitaron la fibra. La quinoa pop, no. La pasta hecha de quinoa, eso es procesado. Váyanse a la forma más original del alimento. ¿Listo? Variedad y diversidad de los alimentos. Deben ustedes tener una gran variedad para antioxidantes, variedad para fitonutrientes, variedad para tipos de fibra. ¿Listo? Ten presente que los criterios para reconocer algo realmente nutritivo, ustedes tienen esos 8 criterios y juzgan. Esto tiene todos y si no, descártenlo. Y ustedes pueden cocinarlos de la forma más sana, ¿sí? Ustedes pueden cocinarlos, ustedes pueden pelarlos de acuerdo a la receta, pero recuerden que en la pielecita está la mayor cantidad de fibra. Entonces hagan lo posible para mantener la piel de los alimentos, desde que ustedes lo limpien y bien con agua, vinagre, o compren alimentos muy limpios, está perfecto. Y disfruten los beneficios de consumir alimentos realmente nutritivos. Espero de corazón que estos 8 criterios te sirvan de hoy en adelante en tu vida para escoger los alimentos que son óptimos para tu salud. Si cada uno de los alimentos que tienes frente a ti en tu plato, uno por uno, no cumplen estos 8 criterios y les hace falta más de 2 de ellos, sabemos que no son alimentos. Son comidas que la industria te vende y no contribuyen en nada en tu salud. En Bien Plantado nos dedicamos a llevar a tu hogar información fácil de entender y sencilla de aplicar por medio de nuestros cursos en línea y de nuestra masterclass de alimentación óptima. Esperamos que tengas la oportunidad de seguir aprendiendo con Bien Plantado. Muy bien, doctora. Muy buen tema. Muchísimas gracias por la presentación. Sabemos que esta presentación más al ratito nos va a decir dónde la podemos volver a revisar en caso de que haya quedado alguna duda. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que nos están realizando las personas que nos acompañan en este webinar. Doctora, nos pregunta Angélica, si el aceite de oliva, coco y todos los que creemos saludables no lo son, entonces ¿cuáles sí? Ningún aceite, doctor. Por definición, los aceites, hay varias características de los aceites que les quiero comentar. Y han estudiado los aceites de oliva con aceites de girasol, con aceite de canola. Hay un impacto que me parece que es el más grave y es el siguiente. Yo les quiero explicar aquí, es parte de otra charla, pero nosotros los médicos conocemos que hay un órgano muy, muy importante en el cuerpo humano que no lo vemos como un órgano, y es el endotelio. Para los oyentes les explicamos qué es el endotelio. Es el recubrimiento interno de nuestras arterias. Nosotros tenemos arterias en todos los lados del cuerpo. Se estima que tenemos más o menos 78.000 kilómetros de arterias. Si uno pudiera extender el endotelio, sería súper impresionante lo que uno puede cubrir. Y el endotelio, como tal, protege la integridad y el funcionamiento de las arterias. Si tenemos una arteria que anda con un buen flujo, porque se puede dilatar fácilmente para permitir todo el flujo sanguíneo, vamos a tener un excelente desempeño cognitivo, excelente desempeño cardiovascular, muscular, excelente desempeño sexual, porque la impotencia sexual es uno de los primeros síntomas de que existe alguna enfermedad cardiovascular. ¿Cuándo existe la enfermedad cardiovascular? Y esto está comprobado, a partir de los 10 años de edad nosotros tenemos acumulación de grasa dentro del endotelio. A partir de los 10 años de edad muestran las biopsias de los niños pequeños. Imagínense cuando llegamos a los 30, 40, 50. Por eso la enfermedad cardiovascular, el infarto, es la primera causa de muerte en el mundo y en nuestros países latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es la relación entre el aceite y el endotelio? Imagínense que el endotelio puede producir un gas que se llama óxido nítrico, que en el momento en que hay alguna obstrucción o que se cierre, pueda dilatarlo. Dilata, porque hace que el músculo que recubre aquí las arterias se abra. ¿Saben qué hace el aceite? Y lo han comprobado con el mismo aceite de oliva. A las 2 horas del consumo, uno pensaría que a la semana o a los 2 meses, eso me va a pasar en la otra década. A las 2 horas del consumo, hace que el endotelio no pueda producir óxido nítrico.
Entonces, eso es realmente importante cuando tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular. Y el solamente hecho de quitarle eso, doctor Guillermo, hace que las personas empiecen a resolver su dolor de angina de pecho a los días, por más tardar a las semanas. Primer efecto del aceite. Segundo efecto del aceite. De todos los alimentos, cuando yo hablo con personas que han tenido sobrepeso y obesidad toda su vida, porque todos hemos escuchado calorías, porciones, ayuno, pero no han entendido o nunca les han explicado el concepto más importante para perder de peso y mantenerlo de por vida, y es la densidad calórica. ¿A qué me refiero con la densidad calórica? La densidad, se recuerdan en física, es la cantidad de gramos, ¿sí?, por un volumen determinado. Entonces, la densidad calórica es la cantidad de calorías por un volumen determinado. Hay dos escenarios. Las cosas que tienen baja densidad calórica tienen bajas calorías por un alto volumen. ¿Esto qué significa? Que yo me voy a satisfacer, me voy a llenar más rápido con menos calorías. Y usualmente esas calorías vienen de los carbohidratos, que es la principal fuente de energía del cuerpo humano. Está el otro escenario, que son los de alta densidad calórica, que es tener bajo volumen por altísimo contenido de calorías. En ese sentido, yo no voy a llenarme, no me voy a satisfacer y me he metido una cantidad de calorías que generalmente vienen de la grasa. Y sabemos que la grasa tiene el doble de calorías, más del doble de calorías que los carbohidratos y que las proteínas. ¿Qué pasa con el aceite? Les presento a la comida con mayor densidad calórica que hay en el planeta Tierra. Entonces uno pensando que está comiéndose una ensalada y haciéndolo más saludable por el aceite de oliva, por el concepto de la dieta mediterránea, que ese es otro tema, ¿sí? Si alguien lo pregunta, se los explico. Pero lo que uno está haciendo es, la ensalada estaba saludable hasta que le pusiste el aceite de oliva, ¿sí? Porque aumentas tu contenido calórico fácilmente y no te llenaste, no te satisface. Tercer problema con el aceite. Muchos de nosotros, de los médicos, vemos día a día el problema tan grave en las enfermedades crónicas degenerativas y es una consecuencia, es un problema de base que es un común denominador, y es la inflamación crónica leve y persistente, enfermedades inflamatorias. Y esto se da por un gran desbalance entre omega 3 y omega 6, que debería estar así, omega 3 y omega 6, ¿sí? No se trata de eliminar el omega 6 porque el omega 6 lo necesitamos para el momento de inflamación aguda, para sanarnos de una fractura, para una infección aguda. Pero en el estilo de vida que llevamos, y particularmente el americano, pero pues como en Latinoamérica todo lo adoptamos también, tarde o temprano nos estamos adaptando a ese estilo de vida, el omega 6 la relación es 1 a 16 o 1 incluso a 20. Y el omega 6 es proinflamatorio, omega 3 antiinflamatorio. Los aceites, ¿dónde están? Llenos de omega 6. ¿Sí? La gran mayoría. Y si tienen algo de omega 3, ¿sí?, de todas maneras, y el objetivo de esa charla, que sé que puede ser muy controversial y muy dura, pero el objetivo de esa charla es caer en cuenta que si tú quitaste y sacaste un ingrediente para ponerlo en un paquete, en una industria, para venderlo así, estás quitando la integridad que necesita. O sea, el aceite de oliva, no, una aceituna sí. Y uno se disfruta 1, 2, 3 aceitunas en una ensalada deliciosa. No he conocido el primero que se coma 40, pero una aceituna sí, porque la aceituna viene con esa complejidad bioquímica. Todos esos ingredientes van a interactuar entre sí y van a tener un impacto en el metabolismo muy diferente a que si entraran por sí solos. Y ahí es cuando el doctor, y precisamente, doctor Guillermo, hoy traduje el artículo, no sé, 660 y algo, y de un capítulo del libro del doctor Colin Campbell que se llama Whole, y hablaba precisamente de eso. No necesariamente los ingredientes que creemos que nos consumimos son los que se absorben. No los que se absorben son los que terminan en el tejido final. Y no lo que uno piensa que se está comiendo va a terminar exactamente de la forma en el tejido final. Porque eso tiene una cantidad de caminos bioquímicos que interactúa absolutamente con todo. Y si falta por una parte va a tener un resultado muy diferente a si faltan otros ingredientes. Entonces, es reconocer que la naturaleza nos ha dado una sabiduría aquí en este templo, y es simplemente reconocer qué es lo que debemos consumir para que conservar la integridad de este templo que tenemos como cuerpo humano. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Estoy revisando aquí las preguntas y bueno, ya tenemos un debate justamente con el uso de los aceites. Sabrá que en México utilizamos mucho aceite,
manteca también para justamente algunos alimentos que les llamamos frituras o garnachas. Y pues bueno, es parte de la dieta del mexicano, ¿no? Y hablar de este tema, pues es doloroso. Es doloroso, doctora, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad que nos enfrentamos y ante todo, pues saber que es algo que nos está haciendo daño. Entonces, doctora, aquí nos siguen preguntando, ¿ningún aceite? La respuesta es, como nos dijo, ningún aceite es el adecuado, porque nos están preguntando de cacahuate, de aguacate, de muchísimas cosas. Entonces, incluso nos están preguntando, alguien dice, hay artículos que dicen que el cocinar con manteca de cerdo tiene beneficios. Híjole, creo que tampoco va por ahí, ¿verdad? No, señor. Y ustedes ahí yo los invito a evaluar muy bien la información que están recibiendo, porque particularmente, ¿de dónde reciben esa información, doctor Guillermo? Usted y yo lo sabemos. Facebook, Instagram, YouTube. O sea, es que esa se volvió el PubMed de la... Para nosotros PubMed, sí, es el sitio donde podemos buscar los artículos científicos, ese es el punto de referencia del público. Desafortunadamente tenemos muchas personas que se han vuelto influenciadoras hablando de este tema y yo les quiero invitar a algo, ¿sí? Cada vez que encuentren la información de alguien, vayan y busquen la biografía de esa persona, búsquenle su currículum vitae, búsquenle qué tanta experiencia tiene en investigación en nutrición. Una cosa es, ¿sí? Decir que yo soy investigadora, yo puedo decir que soy directora científica de Bien Plantado. Una cosa es lo que uno se puede autodenominar y decir que soy investigadora porque me gusta leer. Otra cosa es haber estado metido en laboratorio, estar haciendo estudios epidemiológicos y haber publicado en evidencia científica, donde cuando tú publicas, no puedes publicar lo que tú quieras. A ti te revisa un panel de expertos con los mismos años de experiencia que tú y te dicen, oiga, fulanito, es que esta información no la puede poner ahí. Esto estadísticamente está mal calculado. Usted no puede hacer esta conclusión. Por eso yo me baso en la evidencia científica de los estudios del doctor Colin Campbell. Lleva 65 años de historia de investigación en nutrición, más de 330 artículos publicados, y no solamente el doctor Campbell, el doctor Ornish, Caldwell Esselstyn, el doctor Barnard, el doctor John McDougall, Kim Williams. Hay muchos médicos que gracias a la información que compartió el doctor Colin Campbell por medio de sus clínicas, hospitales, alrededor del mundo, ha tenido un impacto supremamente grande. Y ahí es donde los invito. Ay, es que sí, leíste el artículo y bueno, y si es alguien estudioso que leyó el artículo, miren los conflictos de intereses. ¿Quién está patrocinando ese artículo? Doctor Guillermo, yo no sé si usted sabe, pero particularmente con el huevo, hace 40 años, más o menos solamente no me quiero equivocar del porcentaje, pero era menos del 10% de los artículos publicados, patrocinados por la industria. Hoy en día es más del 60% de los artículos publicados mostrando algún favoritismo para el huevo, patrocinados por la industria. ¿Cómo podemos creer aquí una información si tiene un conflicto de intereses? Entonces investiguen muy bien la fuente de su información, porque está clarísimo, o sea, manteca de cerdo no tiene, y si ves un estudio, vas a ver 100, 200, 300, ese es el otro aspecto. Tenemos que ver es el peso de la evidencia científica. Un estudio no es suficiente, ni 2, ni 3. El peso de la evidencia científica está mostrando que hay una alimentación que es óptima para nosotros y por eso tiene impactos en diferentes partes del cuerpo. Por eso tiene impactos en el sistema inmune, el sistema cardiovascular, sistema renal, sistema endocrino, sistema gastrointestinal, sistema cerebral. No tiene lógica que lo que es bueno para hoy el corazón mañana vaya a dañar el riñón, o lo que es bueno para el páncreas va a dañar mañana la tiroides. Entonces, yo digo una cosa, doctor Guillermo, nosotros somos la única especie en este planeta Tierra que no tiene claro cuál es su alimentación. Las otras especies lo tienen claro, es que uno no ve el pájaro comiéndose la dieta del cerdo, ¿sí? O la gallina comiéndose la del tiburón. Todos lo tienen claro, pero nosotros, por este descubrimiento en la evolución que estamos, pues pensamos que podemos comer de todo. Y no es así. Desafortunadamente así es, doctora. Muy bien, doctora. Ahorita nos habló del huevo. Nos pregunta Azucena. El huevo menciona que solo es proteína y grasa, entonces no es saludable. ¿Algún producto animal es saludable? Excelente pregunta, saquen ustedes la conclusión. Pónganme en la pregunta cuál quiere que evaluemos.
para que veamos realmente qué porcentajes tiene, de dónde vienen sus calorías y qué tanto tiene. Bueno, aquí en México es muy común la res y el cerdo. Les doy una pista. Una de las cosas que me vieron hacer tanto énfasis es la fibra. En los últimos 40 años, evaluaron de todos los estudios que se han publicado sobre la fibra, el 80% se ha publicado en los últimos 10 a 15 años. Es algo que nosotros como médicos todavía no ha llegado a la práctica clínica. Y se ha visto, yo les voy a poner un dato, les voy a compartir un dato súper fundamental. Nosotros ya vieron toda la cantidad de células que tenemos en el cuerpo. En número de genes, nosotros tenemos entre 20 y 25,000 genes. Los genes, para comentarles a todos, ¿qué son? Es la información, como el plano arquitectónico que tenemos en el cuerpo, que nos da la información de cómo construir todas las estructuras del cuerpo, todas las proteínas. Y por lo tanto, todas las enzimas, todos los neurotransmisores, todo lo que necesitamos para que este cuerpo funcione bien. Ojo, 25,000 genes para producir 100,000 proteínas. La microbiota, el microbioma, la flora intestinal, las bacterias intestinales, todos son nombres para hablar de la misma cosa, ¿sí? Que esos realmente son probióticos, ¿sí? Los que tenemos en nuestro intestino. Son aproximadamente entre 40 y 100 billones de microorganismos. Y entre esa cantidad de microorganismos hay 3 millones de genes. Genéticamente hablando, por porcentaje, somos mucho más bacteria que lo que somos seres humanos, que lo que está habitando en este cuerpo. Y todos esos genes, que tiene, porque es una cantidad de 3 millones, tienen la capacidad de producir muchísimas sustancias que hasta ahora se están conociendo. Y sustancias que tienen impactos en otras partes del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición de una hormona? La hormona se produce en una parte del cuerpo y va impactando en otros lados, ¿cierto? Hormona tiroidea, la hormona, sí, de estrógenos, testosterona. Podríamos decir que las sustancias que producen la microbiota, que se llaman ácidos grasos de cadena corta, podrían denominarse hormonas. Y que hasta ahora se está descubriendo su poder. Hay algo clarísimo: protección del sistema cardiovascular, ya se descubrió, funcionamiento del cerebro, control del apetito, del funcionamiento del sistema inmune. El 70% del sistema inmune, el funcionamiento, depende de la producción de una variedad de ácidos grasos de cadena corta. Miren la importancia de la fibra. Si uno quiere realmente estar saludable, debe consumir alimentos que tengan fibra. Como yo le digo a los pacientes, doctor Guillermo, si va a abrir la boca para comer, ábrala para 2 cosas. Consumir alimentos ricos en fibra, que ojo, en México ustedes tienen una ventaja, ustedes desayunan con alimentos ricos en fibra. Yo no he visto otra cultura que lo haga, bueno, excepto Medellín aquí en Colombia. Ustedes desayunan con frijoles. Las legumbres, las leguminosas, son una de las principales fuentes de fibra junto a los cereales de grano entero. Allá también desayuné con mucho amaranto. ¿Sí o no? Ustedes allá tienen bastantes cereales y bastantes leguminosas. Correcto. Y la fibra como tal es fundamental para que todo el cuerpo funcione, no solamente para el intestino, no solamente para resolver estreñimiento, que eso es lo más fácil de resolver. Y la fibra es el esqueleto de las plantas. Es un producto exclusivo de las plantas. Saquen ustedes su propia conclusión. Perfecto, doctora, muchas gracias. Una pregunta también muy interesante, doctora, con respecto a todo esto. Estamos hablando de que muchos de los alimentos generan problemas como las enfermedades crónicas degenerativas. Los malos hábitos alimenticios que tenemos desde niños justamente tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. En este caso, nos están preguntando, en caso de las enfermedades autoinmunitarias, ¿qué alimentos se deben de recomendar? Excelente pregunta. Más de 84 enfermedades autoinmunes que hay en nuestras clasificaciones de enfermedades. Y las enfermedades autoinmunes, aquí voy a entrar también en choque con todo lo que nos han enseñado en medicina, doctor Guillermo. Pónganle cuidado. A nosotros, ¿qué nos enseñaron en medicina? ¿Sí? Yo me gradué médica hace 20 años. Y me enseñaron, y esto todavía lo están enseñando, que tú tienes un defecto de fábrica y tu sistema inmune está produciendo anticuerpos contra tu propio cuerpo. Entonces uno dice, oiga, ¿qué tan de malas esa persona, no? O sea, se ganó la lotería donde su cuerpo, que es tan sabio, está produciendo anticuerpos contra el propio cuerpo. Viéndolo desde el punto de vista
¿sí? Lógico, realmente tendría que ser uno muy de malas para que uno se empiece a atacar. Hay muchas teorías, ¿sí? Hay teorías sobre la alteración de la flora intestinal que permite el crecimiento de ciertas bacterias, particularmente en mujeres, donde está relacionado con infecciones de tracto urinario. Y estas bacterias molecularmente son muy parecidas a unas estructuras del cuerpo. Entonces el cuerpo, al reconocer a esas bacterias como ajenas, forma anticuerpos contra esas bacterias, pero esos anticuerpos quedan funcionando para las estructuras de nuestro propio cuerpo. Ese concepto se llama como similitud molecular. Otra, y esto es muy interesante, como les dije, el 70% del sistema inmune está directamente relacionado con la salud de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es que es lo más lógico. ¿A qué más estamos expuestos nosotros? A lo que comemos. ¿Sí? Ahí tiene que estar parqueado el sistema intestinal para prepararse si hay algo extraño. Y ese sistema inmune depende de la producción de esos ácidos grasos de cadena corta para regular su respuesta. ¿Qué han notado en personas donde se les ha afectado la flora intestinal desde chiquitos? Personas que no lactaron, personas que nacieron por cesárea y personas que tomaron antibióticos. Que estas personas tienen más historia de alergias y de asma. Entonces ahí se ve que hay una alteración en la flora intestinal. Y cuando se altera la flora intestinal, se desregula el sistema inmune. O para mucho, ¿sí? Entonces empieza a actuar demasiado, asmas, alergias y enfermedades autoinmunes, o de bajo. Y se deprime, infecciones recurrentes y también cáncer. Entonces lo que hay que es que regular el sistema inmune. Eso es súper clave. Otra vez, trabajando en la fibra. Esos alimentos son fantásticos. Y como es una enfermedad relacionada con promover la inflamación, eso sí, quitar las fuentes de omega 3, de omega 6. Entonces ahí está el aceite y también están otros, los procesados y bastantes cosas que vienen de los animales tiene omega 6. Entonces es el omega 3 que podemos conseguir en la linaza. La fuente original del omega 3 es las plantas, ¿sí? En la linaza, en la chía, en el aguacate, fantástico para regular esa inflamación. Y hemos tenido resultados fantásticos. Yo inicié mi camino en esta alimentación hace 15 años, doctor Guillermo, cuando a mi mamá le diagnosticaron artritis reumatoide con síndrome de Sjögren, 2 enfermedades autoinmunes. Mi mamá me dio el ultimátum, dijo, yo no quiero vivir más de los 60 años, tenía 53. Hoy en día tiene 67 años, sin medicamentos para ninguna enfermedad autoinmune ni para nada, completamente saludable y sin degeneración de la enfermedad. Eso le tiene que abrir los ojos a alguien. Si yo no hubiera abierto mis ojos ante eso, yo no sé. Yo no sé qué habría tenido que pasar. Perfecto, doctora. Mire, aquí hay un comentario que me llama mucho la atención y que creo que es justamente la opinión de algunas personas que coinciden en este chat. Dice, es Carlos, dice, mi estimada Adriana, estoy impresionado, pues trato de comer sano y hoy he aprendido que me falta mucho por aprender. Muy bien. Así es. Nos pregunta Gloria, qué interesante, ¿nos podría dar un ejemplo de un desayuno saludable? Ay, fantástico. Mira, doctor Guillermo, ustedes me pueden creer, yo llevo 15 años haciendo esto y yo nunca he dado una recomendación sobre qué comer. Las personas escogen qué comer a partir del conocimiento que tienen. Entonces, pónganles cuidado, les voy a decir los 9 grupos de alimentos que deben incluir en una alimentación saludable, ¿sí? Y ahí entre eso ustedes pueden escoger, porque yo no lo hago, porque yo no tengo sus papilas gustativas, ¿sí? No tengo sus antojos, no sé qué tienen en la despensa y no sé qué tienen en la tienda de mercado. Entonces, ustedes tienen que saber, como estudiantes o pacientes, que a partir de porque hay más de 400 alimentos para escoger. Y en nuestros países de Latinoamérica estamos abundantes en esos alimentos. Escoger qué quieren, porque yo les puedo dar una versión de desayuno aquí en Bogotá, Colombia, muerta del frío. Ustedes están allá muertos del calor, entonces yo voy a comer algo muy diferente y ustedes dicen, pero no, con este calor yo no me como eso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Rápidamente,
Son 9, yo los tengo distribuidos en 9. Frutas, ¿sí? Frutas, mínimo 4 porciones en el día. Ojalá antes o durante la comida. Verduras, 5 porciones. Entonces miren que lo que el gobierno nos dice, 5 frutas y verduras. No, ese día les fue mal. El día que les fue bien fueron 4 de frutas y 5 de verduras. Porciones. Y esas 5 verduras son 2 porciones de hojas verdes oscuras. Las verduras que tienen mayor cantidad de fitonutrientes. 1 porción de crucíferas. Brócoli, coliflor, repollos, coles, como ustedes les dicen allá. Y 2 de las otras, yo le digo las otras que no son crucíferas y hojas verdes oscuras. Esas son las verduras. Debe incluir hierbas. Las hierbas tienen más antioxidantes que las mismas verduras. Hierbas aromáticas, orégano, perejil, y ahí empezamos a darle sabor a todo. Y debe tener especias. Las especias tienen más antioxidantes que las anteriores. Entonces, curry, cúrcuma, pimienta, jengibre, achiote. Ustedes tienen allá una delicia. Debe tener tubérculos, ¿sí? Tubérculos están dentro de las porciones de verduras, pero pueden consumir más porque me gusta dejar las verduras, esos 5 porciones para las verduras. Y aquí hay mucho para comer. Debe tener cereales de grano entero. Si empezamos a procesarlas, ya saben qué es lo que pasa. Grano entero porque tiene la fibra intacta. Y hay 10, 15 tipos de cereales, ¿sí? En nuestros países. Y son 3 porciones. Debe tener 3 porciones de legumbres. Ay, las legumbres, no sé si sabían que las legumbres son las que mayor asociación tienen con la longevidad del ser humano. Hay un estudio que se llama las zonas azules, donde estudiaron 5 poblaciones diferentes, donde viven en 120 años de edad, pero en estado perfecto de salud, trabajando la tierra. No como aquí nosotros ni siquiera llegamos a esa edad. Y debe tener nueces y semillas, ¿sí? De eso es una porción, nueces y semillas. Entre todo eso, ustedes escogen qué desayunar, qué almorzar, qué comer, porque la variedad, entre todo eso, hay 400 alimentos para escoger. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doctora, pues el tiempo nos apremia y justamente quiero que nos hable un poco de Bien Plantado. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Bien Plantado creció en una iniciativa en nuestros corazones, el de mi mamá y el mío, precisamente porque yo quiero que las personas experimenten con sus familias lo que yo pude experimentar con mi mamá y con mi papá, de tener una salud y de tenerlos a 67 y 75 años completamente saludables. Entonces, para mí eso ha sido mi norte. Gracias a que las traducciones y todos los estudios que hemos hecho, he llevado esta información a una forma muy, muy fácil de entenderla. Y hemos creado un material educativo que se llama Sistema TEN. El TEN se llama Transformando tu Entendimiento sobre Nutrición. Son 10 horas. La gente dice, no se puede menos. No. ¿Cuánto le dedico a una carrera? 5 años. Bueno, dedíquele 10 horas a su cuerpo. Ese le da mayor rendimiento. Retorno a la inversión. 10 horas no más. Y con eso las personas les cambia el paradigma y les cambia el punto de vista de la comida, les cambia su relación con la comida, con resultados fantásticos. A la semana siempre se ven resultados en digestión, energía, vitalidad. Y ya después, depende de la enfermedad, empiezan a mejorar en cuestión de semanas o meses, de la gran mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas. Y nosotros en Bien Plantado, si alguien quiere ver el contenido online, pueden ir a bienplantado.com. Nosotros estamos tan seguros de que funciona el sistema TEN que tenemos una garantía del 100%. Si después de esas 10 horas no entendieron, tenemos un dicho aquí que ojalá no suene feo en México, ni mi Dios con piones viene y lo convence. Y también tenemos una cita de diagnóstico gratuito. Si alguien está interesado en que nosotros lo podamos acompañar en su proceso de transición, ofrecemos una cita gratuita de 45 minutos donde yo me encuentro con ustedes, evalúo su alimentación y les confirmo, sí, tus hábitos alimenticios están relacionados con tu enfermedad por esto, por esto, por esto. O de pronto no. Y si sí, les cuento cómo les podemos ayudar en Bien Plantado. Perfecto, doctora. ¿Alguna otra red social? Facebook, Twitter, Instagram, ¿tiene alguna? Tenemos Facebook, Twitter. Yo tengo mi tarjeta virtual, doctor Guillermo. No sé si tú lo tienes ahí o la puedo compartir aquí en el chat. Yo no tengo acceso al chat donde tú tienes, pero aquí, parece que no. Aquí en el chat privado te estoy mandando el link. Okay, igual Pablo, si van a Bien Plantado, también están todas mis bienplantado.com.
la Perfecto. página. Entonces, justamente ahí en la página de Bien Plantado podrán encontrar toda esta información. Doctora, pues por aquí tenemos muchas preguntas. Nos hace falta tiempo. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda sesión con usted porque hablar de estos temas relacionados a enfermedades nos llevaríamos el resto del año y no terminaríamos, justamente. Entonces, ya la voy a comprometer a que en un futuro no muy lejano volvamos a reencontrarnos y platicar al respecto. ¿Qué le parece? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, por invitarnos y muchas gracias a todos por escuchar y invertir tiempo en su salud. Muchas gracias, doctor. Y pues a nombre del hospital, perfecto, mire, doctora, ahí aparecieron las redes sociales donde pueden seguir a la doctora Adriana Cortés y justamente la página bienplantado.com, donde justamente podrán acceder a esta consulta que la doctora les está ofreciendo. Doctora, a nombre del Hospital Médica Campestre le voy a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy en esta ponencia y le repito, tenemos las puertas abiertas para futuros webinars. Fantástico, me encantaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también a todas las personas que nos acompañan a lo largo de este webinar, quiero agradecerles su tiempo. Efectivamente, el día de hoy no se subió la plataforma a folletos, ya que fue un video, pero justamente en la página de la doctora Bien Plantado pueden revisar esta información, así como muchos otros temas relacionados a lo que la doctora justamente nos platicó a lo largo de este webinar. Y bueno, también recuerden que ahí mismo encontrarán la liga para descargar sus constancias y también estuvieron preguntando la retransmisión de esta plática, se va a hacer la próxima semana a través de Facebook y posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, les recuerdo que así pueden descargar la revista Salud y Felicidad, vamos en el número 74 de la serie, y conmemorando justamente a papá este próximo domingo, está dedicado justamente a todos aquellos padres y justamente para todos ustedes es este webinar. Y bueno, no me queda más que invitarlos. La próxima semana también tenemos un tema muy interesante como cada 8 días y conmemorando justamente el Día del Donador, vamos a hablar salvando vidas, hay que donar sangre. La doctora Ana Isabel Hernández Blas, la doctora es director médico de Laboratorios Proquimed, es patóloga clínica, nos va a hablar de esta importante labor que todos tenemos que apoyar para poder apoyar y generar sobre todo una donación, dona vida, dona sangre. Muchísimas gracias, doctora. Cuídese mucho, me dio mucho gusto saludarla, conocerla y tenerla en este espacio. Fantástico, muchísimas gracias, doctor Guillermo. Bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Hasta luego.